Hoy vamos a ver qué tener en cuenta a la hora de abrir un plazo fijo. El peso, el dólar, la tasa de interés. ¿Son reales estas noticias que vemos que podemos ganar 200.000 pesos por mes si invertimos tanta cantidad de plata en un plazo fijo? ¿A dónde nos llevaría esto? Todo esto y más es lo que vamos a ver hoy. Empecemos. Lo primero que vamos a ver es la tasa de interés versus la inflación. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando abrimos un plazo fijo es qué tasa de interés nos estaría dando en el plazo fijo en un periodo de tiempo y cuánto va a ser la inflación proyectada para ese año. Por ejemplo, si nosotros abrimos un plazo fijo hoy, 2023, la tasa de interés anual es del 75%. La inflación proyectada para todo el año es del 100% más o menos, es una estimación porque todavía no sucedió, pero básicamente estarán rondando el 100%. Si comparamos ambas tasas, tenemos 25 puntos de diferencia, lo cual es un montón. Eso quiere decir que si nosotros haríamos un plazo fijo de un año, al finalizar el año tendríamos un 25% menos de poder adquisitivo comparado con la inflación, lo cual me llevaría a tener más cantidad de dinero pero menos poder de compra cuando finalice el año. Bueno, entonces si te cerraríamos acá, es fácil la respuesta. No conviene hacer plazo fijo porque siempre va a estar por debajo de la inflación. Pero ahí es cuando entra el interés compuesto y los periodos de tiempo del plazo fijo. Hay plazos fijos de 30 días, de 60 días, hay diferentes periodos de tiempo que si lo usamos a nuestro favor y con el interés compuesto, podemos llegar a tener más interés que la inflación. Esto nos lleva al segundo punto, el interés compuesto. Hoy en día, por lo menos acá en Argentina, la tasa de interés para un año es exactamente la misma que para 30 días. Por ende, si nosotros hacemos un plazo fijo de un periodo de 30 días, cuando recibamos el interés, cuando finalice el día 30, vamos a tener nuestro capital que invertimos más nuestro interés. Y ahí inmediatamente tenemos la posibilidad de hacer un nuevo plazo fijo por otros 30 días, pero sumando el capital más los intereses obtenidos. Cuando finalice el segundo periodo, vamos a tener el capital, los intereses y los intereses generados sobre los intereses. Esto se llama interés compuesto. Cuando reinvierto mis ganancias, cuando reinvierto el interés que obtuve para generar más interés y empezar a generar intereses con los intereses. Si querés verlo en detalle cómo funciona de forma matemática, te recomiendo ver este video que lo explico, pero con lo que estamos viendo hasta ahora, para que entiendas el concepto, va a estar bien. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me conviene hacer los plazos fijos en el periodo más corto de tiempo. Actualmente el periodo más corto del tiempo es de 30 días. Por ende, si yo hago un plazo fijo durante 30 días, durante 12 periodos, es decir, durante un año, voy a obtener una tasa de interés mayor que si lo dejaría un plazo fijo directamente todo el año. ¿Cuál es esta diferencia? Y para que veas el poder que tiene el interés compuesto, la tasa nominal anual de un plazo fijo, como vimos, es del 75%. Ahora, si yo hago el interés compuesto y invierto todos los meses el interés y lo vuelvo a invertir así durante 12 periodos, la tasa de interés final, que sería la tasa efectiva anual que me da el plazo fijo, sería del 107%. La diferencia es muchísima, del 75 al 107%. Esta diferencia la obtuve reinvirtiendo mis ganancias y haciendo lo que se llama interés compuesto. De esta forma, si la inflación termina siendo 100%, voy a tener 7 puntos por arriba de la inflación y saqué un 7% más, lo cual es excelente ya que le estoy ganando a la inflación. Quizá no por mucho, pero ya por lo menos me cubrí y encima obtuve una ganancia. Y esto nos trae el tercer punto, que es la tasa efectiva anual. Como dije en el punto anterior, la tasa efectiva anual que se termina haciendo si yo hago periodos de 30 días del plazo fijo y reinvierto mis ganancias es del 107%. ¿Qué significa entonces la tasa efectiva anual? La tasa efectiva anual lo que hace es hacer de manera sencilla, mostrarnos de manera sencilla en un solo número cuánto es la tasa de interés real que voy a terminar cobrando descontando los costos o las comisiones que voy a tener y haciendo todo este mecanismo que estábamos hablando de obtener el interés compuesto. Por ejemplo, si yo en vez de un plazo fijo lo hago para una tarjeta de crédito porque voy a comprar algo y me dice tasa de interés 0, pero tasa efectiva anual 10%, quiere decir que al final voy a terminar pagando el 10%. En este caso, la tasa efectiva del plazo fijo quiere decir si yo reinvierto todas las de 30 días y si invierto siempre el capital voy a tener 107%. Por eso siempre es muy importante, tanto si yo estoy prestando el dinero como si me lo están prestando del banco, siempre mirar la tasa efectiva anual. Es la tasa real, efectiva justamente, que voy a terminar o prestando o obteniendo dinero. Acá abajo en el link te dejo en la descripción una página donde vos podés poner la tasa de interés, la cantidad de periodos que vos lo vas a hacer y te va a tirar la tasa efectiva anual de ese periodo de tiempo para esa tasa de interés. Así podés jugar o podés comprobar por distintas tasas de interés de plazo fijo cuánto te daría la tasa efectiva anual. Cuarto, vamos a ver, ¿es real esto que podemos ganar 100.000, 200.000 pesos por mes invirtiendo en un plazo fijo y nosotros haciendo que nuestra plata trabaja por nosotros? Total, con 200.000 pesos puedo vivir o puedo tener ese ingreso extra que en los diarios sale constantemente la noticia. Ya como te habrás dado cuenta y por los puntos que vimos anteriormente, en realidad la mayor parte de la ganancia que me da un plazo fijo, de ese 107% que yo estoy obteniendo, el 100%, teniendo en cuenta que la inflación sea esa este año, en realidad solamente es mantener el valor. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de pesos y lo invierto al 107%, cuando finalice el periodo voy a tener 2.070.000 aproximadamente, pesos más, pesos menos. En realidad no es que gané 1.070.000 pesos más. En realidad mi millón
para que yo pueda comprar lo mismo, ahora voy a necesitar 2 millones. Entonces, en realidad la ganancia solamente son esos 70.000 pesos de diferencia. Esa es la ganancia real de la inversión. El millón o el 100% de interés, en realidad lo único que hizo fue mantenerme el valor, que mi plata valga lo mismo, ya que hubo un 100% de inflación. Por eso, cuando vemos y dice invertí 1 millón o invertí 700.000 para obtener esa ganancia, si yo esa ganancia la gasto, esos 200.000 los gasto en vez de reinvertirlos para generar interés compuesto, en realidad lo que voy a estar haciendo es comiéndome mi dinero, ya que cuando finalice el año, al comerme todas las ganancias, voy a seguir teniendo 1 millón y digo, bueno, tengo lo mismo que cuando empecé, sí, pero mi millón con 100% de inflación vale la mitad. Entonces yo voy a poder comprar mucho menos. Así que técnicamente no es que solo me comí las ganancias. Las ganancias es para mantener el valor. Mis ganancias reales es el porcentaje que haya tenido por arriba de la inflación. Si yo empaté a la inflación, no gané ni perdí. Obtengo la misma cantidad de dinero. Si mi plazo fijo, por ejemplo, en vez de tener 7 puntos por arriba, solo empata la inflación, yo en realidad todos los meses tengo el mismo dinero, la misma capacidad de compra, que es lo que nos interesa acá. No es que, aunque el número tenga más cantidad de billetes, eso no importa, la que yo puedo comprar con esos billetes sigue siendo exactamente lo mismo. Otro punto a tener en cuenta a la hora de hacer plazos fijos, y más en un país como este, en Argentina, que es bastante inestable, es mirar el contexto político y el contexto económico actual. Este año, 2023, año de elecciones, la verdad es que es una moneda en el aire lo que pueda llegar a suceder. Comprometernos a hacer en periodos tan largos en el tiempo como puede ser un año en pesos, nos deja muy descubiertos a cualquier cosa que pueda suceder. Por ejemplo, en el 2019, después de las elecciones pasó una devaluación, por ejemplo, del 50% y un disparo en la inflación que lo llevó justamente por esta devaluación que venía ya de un año anterior. Eso lo que nos puede llevar a nosotros es que el plazo fijo siempre está corriendo por atrás de la inflación. Es decir, una vez que sube la inflación, después luego hacen que las tasas de interés empiecen a subir. Entonces siempre estoy como un paso por atrás de la inflación. Si mi idea es usar un plazo fijo porque es súper seguro, los plazos ya están dados, la tasa de interés ya está dada, no hay riesgos de que no me pague el banco y demás, hay que tener en cuenta esta clase de riesgos. La clase de riesgos mismas intrínsecas del país que vivimos, que puede haber una devaluación o que mismo puede haber un salto inflacionario y hasta que corrijan la tasa de interés puede llevarme 30, 60 días y en esos días yo estoy perdiendo capital ya que cuando finalice el año voy a terminar por debajo de la inflación. Entonces, generalmente cuando se habla de este tema, todo el mundo te va a decir, bueno, compra dólares y listo. Y ahí cuando pasamos al siguiente punto. Comprar dólares. Es real que si nosotros, más en este país, compramos dólares, estamos totalmente cubiertos ante devaluaciones. Es decir, si, como dije, en el 2019 una devaluación de un día para el otro casi del 50% después de las elecciones, eso nos puede llevar a decir, bueno, es muchísimo más seguro tener dólares que tener pesos. Ahora, hay dos cosas a tener en cuenta cuando yo tengo dólares. Primero que al tener dólares físicos en billete y no invertirlos, estoy perdiendo contra la inflación de Estados Unidos, que actualmente es de un 8% anual. Si yo no los invierto en absolutamente nada, estaría perdiendo 8% del capital año a año. Eso es un número bastante importante. Y además hay que tener en cuenta que a veces la inflación le gana a la desvaluación, como puede ser el año pasado, que la inflación fue del 100%, 99 y pico, pero la devaluación fue del 60 y pico, 70%. La inflación le ganó a la devaluación, si las vamos a comparar una con la otra. Por eso hay que tener en cuenta que si quiero invertir en dólares, lo mejor es invertirlos, no dejarlos quietos, porque si los dejo quietos también pierden valor. Y ahí nos lleva al último punto, que es hacer un plazo fijo en dólares. Hacer un plazo fijo en dólares no es una muy buena opción, ya que actualmente en Argentina los plazos fijos en dólares pagan del 0,1 al 1% de interés anual. Es realmente bajísima la tasa de interés que se paga en dólares, casi inexplicable, y lo cual no fomenta que las personas con sus dólares los dejen en el banco en un plazo fijo para obtener un interés. Prácticamente es casi lo mismo que no tenerlo invertido, cobrar el 0,1 0,5% anual por dárselo al banco en un plazo fijo. Es mejor invertirlo en otras cosas. Pueden ser obligaciones negociables, pueden ser invertir en acciones, aunque esto va a tener obviamente una volatilidad mucho más fuerte. También puedes invertir en CDRs. Bueno, hay muchísimas opciones. Yo te dejo videos de todas ellas acá, que ya lo fuimos hablando en el canal en el pasado. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que a la hora de invertir, lo mejor o una opción que siempre es recomendable es diversificar nuestras opciones de inversión. No es que no hay que tener plazo fijo y no es que hay que tener todo en dólar. No tiene que ser todo tan binario. Puedo tener un plazo fijo con un capital, ya que lo tengo en pesos, es la moneda que yo utilizo todos los días para vivir. Entonces, yo sé que el mes siguiente la voy a utilizar y en vez de dejarla en la cuenta, puedo abrirme un plazo fijo por 30 días y encima capitalizarme un poco y no perder con la inflación ese mes. Además, puedo tener otro monto que yo compre dólares y los puedo tener en físico ante cualquier emergencia o por lo que necesite. Otros dólares los puedo tener invertidos en Cocos o en alguna otra plataforma de inversión, en obligaciones negociables más a largo plazo. Puedo comprar CDRs y así armar un portafolio de inversiones bastante amplio y diversificado. Lo más importante es que sea diversificado, ya que si mis inversiones están diversificadas, ante cualquier riesgo,
Puede ser que una inversión mía pierda, pero seguramente la otra gane, y ese es el caso de invertir en dólares e invertir una parte en pesos. Si hay una devaluación, yo sé que una parte de mi portafolio está en dólares y está cubierta ante esa devaluación. Si por ejemplo el plazo fijo un año le gana el dólar, yo sé que otra parte de mi portafolio está en dólares. No hay que hacer solamente una inversión y que esa sea la mejor inversión porque el riesgo y la probabilidad de equivocarnos son muy altas. Es mejor diversificar y eso nos va a dar la tranquilidad de que ante cualquier escenario, unas de mis inversiones me va a ir mejor, otras me va a ir peor, pero en el promedio yo gané. Y esa es la mentalidad, a mi entender, o por lo menos la que intento utilizar yo, para enfrentarme a esta clase de decisiones. Diversificar, bajar la ansiedad, tener menos riesgo y poder vivir tranquilo y que el dinero realmente, más allá de que trabaje para mí dándome intereses o aumentando mi capital, que me dé tranquilidad para poder vivir en paz y vivir tranquilo, que es básicamente lo importante en las finanzas personales. Y no empezar a decir, no, quiero hacer la mejor opción porque la mejor opción es la que me va a dar la mayor rentabilidad y compro criptomonedas o hago trading o lo que cualquiera sea la opción. A mi entender, la mejor opción para mí, por ejemplo, es invertir tranquilo, invertir a largo plazo y saber que confiar en el proceso. Que a largo plazo el promedio de mis inversiones va a seguir subiendo y eso me da la tranquilidad para poder vivir tranquilo. Cualquier duda, cualquier consulta, te invito a que me lo dejes en comentarios sobre este o cualquiera de los videos. Yo respondo todos los mensajes. Si te gustó este video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.